¿Conoces el detector de fantasmas de Edison? Sí, Thomas Alva Edison, el mismo genio de la luz y el fonógrafo. También tenía una obsesión secreta, los fenómenos psíquicos. Estaba convencido de que si los fantasmas existían, podían ser detectados como cualquier otra energía. Así que creó un dispositivo, un detector de fantasmas, un aparato que, según él, podía registrar la presencia de entidades más allá de lo visible. Con ese invento recorrió mansiones antiguas, casas abandonadas, sitios cargados de historia, y lo más extraño, obtuvo resultados, mediciones inusuales, cambios inexplicables, movimientos, señales. Pero el mundo lo llamó un fraude. A pesar de que había pruebas, lo atacaron con escepticismo. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Personas desconocidas, hombres que nadie pudo identificar, aparecieron de la nada. Se llevaron el detector y también los planos. Desaparecieron sin dejar rastro. Nunca sabremos por qué Edison no lo volvió a construir. Tal vez no lo dejaron. Tal vez había algo que no quiso desafiar de nuevo. Pero antes de morir, hizo una promesa. Si muero, dijo, lo demostraré. Volveré para mostrar que los fantasmas existen. La mayoría lo ignoró, palabras de un viejo excéntrico. Pero entonces, justo después de su muerte, todos los relojes que estaban en la casa de sus familiares y amigos se detuvieron al mismo tiempo. ¿Fue Edison cumpliendo su promesa? No lo sé, pero a veces, cuando un reloj deja de marcar la hora sin razón alguna, me gusta pensar que todavía anda por ahí. Y es que, al igual que Edison, aquella tarde, cuando nos reunimos, algo cambió. Fue en ese momento, sin saberlo, que comenzamos a ensanchar el agujero. Ese agujero invisible entre lo que creemos ver y lo que realmente nos observa desde el otro lado. Una vez que todos estábamos reunidos, decidí hablar. Les conté lo que había estado viviendo las últimas noches, cada detalle, sin omitir nada. En nuestro grupo, compartir estas cosas no es raro. Después de todo, fue precisamente para eso que se formó, para hablar de lo que la ciencia no puede explicar. Hanseok fue el primero en responder. Comentó que había escuchado algo sobre lo que yo describía. Lo llamaban parálisis del sueño. Según él, ocurría cuando alguien iba a dormir con el cuerpo demasiado agotado. El cansancio extremo a veces provocaba ese tipo de desconexiones. Entonces intervino Tae-soo. Él no descartaba la explicación científica. De hecho, parecía haber leído vastamente sobre el tema. Dijo que, según ciertos estudios, la parálisis del sueño ocurría principalmente durante la fase REM. Ese momento en que el cuerpo está profundamente dormido, pero la mente comienza a despertar. Una especie de zona gris, un punto intermedio donde el cerebro sabe que está soñando, pero que el cuerpo todavía está atrapado. Es como estar consciente dentro del sueño, dijo, mientras tomaba un sorbo de café. Muchos buscan ese estado a propósito. Lo llaman sueño lúcido. Puedes hacer lo que quieras si logras alcanzarlo. Hablaba con seguridad, pero también con una chispa de inquietud en la mirada, como si, en el fondo, no quisiera probarlo él mismo. Luego, con voz más baja, añadió, aún así, no puedo decir que la parálisis del sueño sea algo sobrenatural. Pero nadie dijo nada después de eso.
porque aunque la ciencia tenga respuestas, a veces la explicación no basta. Sin embargo, yo no estaba del todo convencido. Había vivido esa sensación muchas noches antes. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que experimenté la noche anterior. Porque aquella vez yo ya estaba despierto. Había pasado un buen rato frente al computador leyendo mensajes, navegando, respirando tranquilo. Y aún así, la vi. En el reflejo del monitor. Esa figura. Ese rostro. Eso no era un sueño. Entonces Hans Seok intervino. Tenía esa costumbre de hablar cuando no debía, y de decir más de lo que se le pedía. Dijo que necesitábamos más ejemplos, más casos donde otras personas hubieran visto fantasmas. Comentó, casi con entusiasmo morboso, que había escuchado de cantantes y artistas que vivían encuentros espeluznantes en estudios de grabación, o en los camerinos, justo antes de salir a escena. Y entonces soltó un chiste, uno de esos que solo él encontraba gracioso. Algo sobre la similitud entre un artista y un estudiante. Se hizo un silencio, incómodo, incómodo como solo él podía hacerlo. Porque la verdad es que Han Seok era desagradable. Y cuando se le ocurría un mal chiste, podía hacerlo aún más. Por suerte, Yang Hun intervino. Con ese tono pausado y reflexivo que siempre tenía, dijo: ¿y si lo miramos desde un panorama más general? Hubo un momento de duda, luego todos la escuchamos. Según ella, lo que realmente influía en los eventos paranormales no era solo la persona, sino el lugar y el tiempo. Aseguró que la mayoría de los encuentros se daban en sitios cargados de tensión, lugares espeluznantes, abandonados, con una atmósfera pesada. Y no solo eso, también ocurrían de noche, pero no en cualquier hora. Entre las 11 y las 3 de la madrugada, el bloque horario que muchos lo denominaban como el tiempo de los fantasmas. Las palabras de Yang Hun quedaron flotando en el aire, y fue entonces cuando una idea vino a mí. ¿Qué pasaría si en esas horas específicas y en ciertos lugares se liberaran ondas invisibles, imperceptibles, que afectaran al cerebro? Ondas que alteraran nuestra percepción y nos hicieran ver cosas terroríficas, fantasmas. No era tan descabellado como parecía, y lo sabía con certeza porque tenía una frecuencia en mente, casi como si mi subconsciente ya la conociera desde antes. 0.0 MHz, una frecuencia que, según algunos informes, ha sido asociada con situaciones paranormales. Hubo un momento de silencio. Todos me miraron, sorprendidos, intrigados. Era una buena idea, y ahora queríamos llevarla a cabo. Pero había un pequeño problema. ¿Qué íbamos a investigar exactamente? Por suerte, Yang Hun volvió a hablar. Podemos empezar por estudiar las frecuencias cerebrales de una persona expuesta en esos lugares, en esas horas donde ocurren cosas. Entonces Han Seok, como siempre, sin filtro, giró hacia So-hee. ¿Y tú?, preguntó. ¿Puedes ver algún fantasma ahora? ¿Así? ¿En pleno día? Lo dijo sin cuidado, sin respeto. Y por dentro me molestó, mucho. Pero otra parte de mí quería saber la respuesta. So-hee se levantó de su asiento, sin prisa, sin decir palabra. Su rostro pálido e inexpresivo, como siempre.
pero algo en su gesto, en sus movimientos lentos, hizo que todos contuviéramos la respiración. Entonces alzó la mano y con sus oscuros ojos, sin parpadear, señaló hacia una esquina del local. Ahí, suspiró, hay dos mujeres. Yo no lo podía creer. Me quedé mirándola, sin palabras, hasta que solté lo primero que se me ocurrió. Estás bromeando, ¿verdad? Ella se volvió hacia mí, con la misma expresión fría de siempre, pero ahora con un tono cortante, casi afilado. No me gustan esas bromas tontas, dijo, sin un ápice de humor. Taeso aprovechó el momento para intervenir, por suerte. Para él, esto era una confirmación, una prueba indirecta de que el detector de fantasmas de Edison no era una simple invención, sino una teoría plausible, con base real. Han Seok dijo girándose hacia él, tenemos que estudiar más a fondo las ondas cerebrales. Pero antes de que pudiera decir algo más, So-hee levantó una mano con calma y los interrumpió. Primero, dijo con voz baja, debo preguntarle a mi abuela si todo esto es correcto. So-hee no era una persona común. Ella caminaba entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y cuando hablaba con esa serenidad, uno no podía evitar creerle.